Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. Y en este miércoles la saluda Becky Pliego. Hoy es miércoles 17 de noviembre y estamos teniendo hoy va a ser un Credenda Agenda. Los miércoles normalmente son de Credenda Agenda, cosas que han de ser creídas y cosas que han de ser hechas. Una frase que les recuerdo viene es en latín, claro, pero la usó el puritano Thomas Watson en un libro en relación a la Biblia. Y él dice que la Biblia ahí están las cosas que deben de ser creídas y las cosas que deben de ser hechas. Credenda Agenda. Y les recuerdo que, porque siempre hay gente que se une a escuchar apenas los podcasts o así, y quiero platicarles ¿qué es lo que significa? Significa que las cosas que creemos de verdad en el corazón, en los huesos, en eso que creemos, es lo que va a salir a la luz cuando tenemos que enfrentar una prueba, una situación diferente, difícil. Es ahí en donde se nota la agenda, o sea, las cosas que tenemos que hacer, el cómo actuamos, va a surgir de lo que creemos de lo más profundo de nuestro corazón, en los huesos, ¿no? Como digo. Y entonces en estos episodios de miércoles de Credenda Agenda tomamos algún pasaje que ya es más conocido y lo vemos como una aplicación muy encarnada, ¿no? Para cómo la aplico esta a mi vida muy, muy prácticamente. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora otro anuncio, es que probablemente este es el último episodio de Credenda Agenda de miércoles hasta el próximo año. Tenemos 2 meses intensivos a partir de mañana, de familia, nietos, en fin, todo un mes, bueno, de noviembre a diciembre, ¿no? Un mes y cachito. Entonces, muy probablemente no vamos a tener miércoles de Credenda Agenda, pero bueno, nunca se sabe si hay un tiempito, grabo algo. Ok, bueno, vamos hoy a la creación. Vamos a Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y así sigue, ¿no? Ya sabemos, va creando Dios y nos va diciendo cómo es que lo fue creando, ¿no? Después vemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra en el Génesis 2 y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Así, en medio del huerto hizo brotar del árbol de la vida el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego ya sabemos que, voy leyendo partes para recordarnos, ¿no? Y luego vemos en el 2.15 que el Señor Dios toma al hombre y lo pone en el huerto para que lo cultive y lo cuide. Y el Señor ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento y del mal no comerás. Y entonces, luego ya Dios nos forma a la mujer de la costilla del hombre, y ambos estaban desnudos, y fue esto para el Señor una cosa de bendición, ¿no? Ahora, vamos a ver, en esto vemos que una de las cosas para que el hombre fueron creados, perdón, déjame buscar aquí una cosa.
fueron creados en Génesis 1 y 2. Los vemos que Dios los creó, que fueron creados ¿para qué? Para que tomaran dominio de la tierra, fructificar y multiplicados, ¿no? Ajá, ya sabemos ese fructificad y multiplicaos. Lo vemos, ajá. Ay, perdón, es que tengo un mensaje de mi esposo. Que estoy... Ok. Fructificad. En Génesis 1, 28, que es el que vimos, ¿no? Los bendijo Dios, ya que los unen, y les dice, fructificar y multiplicaos. Ajá. Llenar la tierra y sojuzgarla, señorear sobre ella, ¿no? En la NBLA dice... Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre todo ser viviente. Ajá. Me encanta la Reina Valera dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. Ajá. Entonces vemos el dominio, el mandato del dominio que les da Dios al hombre y a la mujer para que lo cumplan. Uh-huh. Y quiero llevarlo esto a algo muy práctico, porque claramente se refiere literalmente a fructificar, a tener hijos, ¿no? A multiplicarnos como pareja y tener hijos. Llenar la tierra de niños cristianos, de niños que aman al Señor, y también nos está mandando de tener dominio sobre los animales, las aves, el agua, y vemos que hoy, simplemente cada vez que yo me subo a un avión, no lo puedo creer que el hombre ejerce dominio sobre, imagínate todo lo que tiene que hacer el hombre, lo que ya ha creado el hombre, cumpliendo el mandato que Dios le ha dado, ¿no? De dominar la gravedad inclusive, ¿no? Que es una de las fuerzas más fuertes, digamos, no repitiendo la palabra, pero que nos sostienen a todos, ¿no? Y sin embargo, el hombre ha logrado tener dominio, ejercer dominio y decir, voy a lograr levantar a esta cosa inmensa y hacer que vuele hasta el otro lado del mundo, ¿no? Es increíble todo lo que ya dominamos, cómo podemos tener agua corriente todos nosotros en nuestras casas y millón cosas, ¿no? Es el iPhone, esto es increíble que podamos vencer la distancia y el tiempo y en vivo, en el mismo minuto, estamos comunicándonos unas a otras en otra parte del mundo completamente, ¿no? Entonces, vemos que el hombre sí está, el hombre y la mujer están ejerciendo dominio sobre toda la creación. Y ahora tenemos, pero a lo mejor podemos decir, bueno, pero es que yo, en lo particular, Becky Pliego, no tengo manera de ejercer dominio sobre las aves o sobre los peces, ¿no? Si acaso sobre mi perro. ¿No? Y eso es difícil, ¿no? Porque a veces es difícil entrenar a los perros. Entonces, ¿en qué implica? Quiero hacer es traerlo a nuestra vocación como amas de casa, ¿no? Nos hemos cambiado, tenemos un segundo lugar ahora donde vivir en los Estados Unidos y estamos rentando un departamento. Y aquí es increíble, llegamos y literalmente no había pues nada, ¿no? Llegas a rentar un departamento y no había nada. Y platicábamos mi esposo y yo cómo trae tanta satisfacción ordenar y comprar el florerito y decidir en qué repisa y en qué puerta y en qué cajón vas a guardar qué cosa. Trae tanta satisfacción, claro, por la emoción y todo esto, pero aún en el día a día, cuando tenemos que reorganizar, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo el mandato para el que fuimos creados. Estamos tomando dominio del área en el que Dios nos ha puesto para tomar dominio. Ajá. Entonces, quiero que volvamos a esta parte tan interesante y tan importante que entendamos de nuestra vocación en el hogar. Cómo es bien importante que veamos lo glorioso que es hacer de nuestro hogar algo, un huerto, un lugar en el que podamos recibir esta bendición de Dios, en el que podamos ser fructíferas y multiplicarnos
con hijos si Dios nos da hijos, y luego nietos, y luego o con hijos espirituales, y multiplicar, usar nuestro hogar para multiplicar siervos del Señor. Ajá. A través de la hospitalidad y la mesa y todas las lealtades que se forman alrededor de la mesa. Entonces es bien importante que veamos que este es una perfecta aplicación de esto, de este pasaje. ¿Cómo puedo tomar dominio del lugar en el que Dios me ha puesto? Dios nos ha puesto a ti, a mí, en algún espacio del cual tenemos que tomar dominio. Y no podemos dejar, si tienes un huertito, es lo mismo, no puedes dejar que se llene de hierba mala, ¿no? Tienes que arrancar las hierbas malas, y son insistentes. Ajá. Pero si no, entonces, no importa, dice alguien, y si no tengo hijos, Dios es misericordioso también, y seguramente tienes un lugar en el que puedes tener dominio, en el que puedes ejercer dominio, y en el que puedes abrir tu hogar para traer gente a tu casa y hacer esto, ¿no? Llenar la tierra del conocimiento del Señor a través de la... Mariel, bueno, dice alguien, ¿existen los hijos espirituales? Yo no creo que exijan como hijos espirituales, así como tal, ¿no? En el sentido, como a veces mal se usa, quiero explicar. Pablo les habla, dice, hijitos míos, les habla a sus hijos, ¿no? En el sentido de que a través de él los llevó al Señor, pero no en el sentido de eres mi madre espiritual y mi padre espiritual y me honra, ¿no? Y toda esa, hay una como filosofía medio rara que no, o sea, ya toma otra forma que no es nada, o sea, se aparta completamente del orden de Dios, y lo único que acaba pasando es que hay una manipulación tremenda, ¿no? A través de la autoridad, o sea, como eres mi hija espiritual, entonces me debes la vida entera y no puedes ni siquiera opinar diferente que yo, algo así. Pero bueno, ok, entonces, bueno, contestando esas dos preguntas importantes, espero que entiendan la relación que hay. La relación que hay aquí entre todo esto que estamos hablando. Es bien importante que tomemos dominio de nuestro hogar. Es lo que el Señor nos ha dado, de nuestro espacio. Si tú eres una jovencita y estás viviendo todavía en casa de tus papás, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ajá. Toma dominio de tu cuarto, de tu recámara, de tu ropa, de tu closet, tenla limpia, ordénala, toma dominio. Ajá. Toma dominio. Tenemos que aprender a ejercer dominio del área, del espacio en el que Dios nos ha dado, y ahí estar listas para decirle, Señor, ¿cómo puedo aquí fructificar, dar fruto? Ajá. ¿Cómo puedo preparar ese lugar para que de verdad sea un semillero? ¿Cuáles son las hierbas malas que he dejado crecer? No, muy poquitas de nosotras tenemos un huerto o un jardín en el que crecemos cosas, pero todas tenemos un cajón en el que hay hierba mala, entre comillas, ¿no? Los calcetines que ya están viejitos, ¿no? El refrigerador que hace un mes que no lo hemos limpiado, ¿sí me entienden? Estamos cumpliendo nuestro rol como mujeres cuando somos diligentes en tomar dominio del área que Dios nos ha asignado. Y claramente, si estás casada, tu esposo y es cristiano, en el hogar cristiano ideal, el hombre quiere proveer, ¿no? Es el lugar en el que él puede proveer. Él trae la provisión, él trae el dinero, y tú tomas esos bienes económicos que él trae y los glorificas. Imagínate qué increíble que él trae unos billetes, ¿no? Un cheque, y tú conviertes ese cheque en pan, en sábanas, en jabón para tener ropa limpia, en florecitas para decorar la recámara. Ajá. ¿Sí me entienden? En todas esas cosas, o sea, glorificas. Es glorioso que podemos, por la gracia de Dios, transformar la provisión de nuestro esposo, de Dios a través de nuestro esposo, y hacer algo hermoso, glorioso. Ajá. Y siempre es la pregunta, pero si no estoy casada, si no estás casada, igual, de donde venga tu provisión. Hay provisión en tu casa, hay provisión. ¿Cómo lo vas a glorificar?
¿Cómo vas a ejercer dominio? Ajá. ¿Cómo vas a someter o sea, ya no podemos decir, es que se me sale, me rebasa el tiradero de mi casa. Pues somételo, somételo, ejerce dominio. Ajá. Ejerce dominio, señorea sobre el espacio que tú estás. ¿Se acuerdan? Ahora casi ya no se usa el término ama de casa, pero es enorme en su significado original, ¿no? Ser la ama, es la señora, es la señora, la dueña, la que gobierna el hogar, es la ama de casa. Es el señor de la casa y la ama de casa, la dueña, la que señorea, la que ejerce dominio, la que ve que todo el hogar funcione correctamente y vaya bien. Entonces es algo inmenso, es algo enorme. No dejes que nadie te diga que es menos, que es poca cosa, que no es para mujeres que piensan, que no es para mujeres inteligentes o que no te puedes desarrollar ahí. Es una mentira enorme. ¿Por qué es una mentira enorme? Porque es aquí. O sea, piensa en las familias que están, en personas individuales, en individuos que están rotos y que traen problemas enormes, ¿no? Enormes, emocionales, o que se están alejando de la fe. Mucho tiene que ver no siempre, pero muchas veces tiene que ver porque su hogar está caído, desde un desorden físico, en los espacios, hasta que se refleja, es las dos cosas, ¿no? El desorden físico refuerza el llamado, ¿no? Lo que está sucediendo en la familia, en la relación. Entonces tenemos que tener bien puestos los ojos en lo glorioso que es este llamado, ¿no? Si queremos, o sea, estamos simplemente proveyendo un lugar para que nuestros hijos puedan crecer sanos, con comida sana y comida sana física, espiritualmente, en donde podemos de verdad darles el evangelio a ellos, a sus amigos, a los amigos de nuestro esposo, a la gente del trabajo. Siempre tener una ollita con café lista. Es increíble. Es increíble. No menospreciemos. Y yo creo que también tenemos que considerar qué pasa si hemos estado fallando. ¿Qué pasa si tu casa, tu espacio que Dios te ha dado, está hecho un desorden? Si está hecho un desastre. ¿Qué pasa? Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname porque no he ejercido dominio. He usado puros pretextos, puras excusas. Que no podemos, si no podemos usar excusas para pedir perdón unas con otras, menos tenemos que pedir perdón, menos tenemos que usar excusas, ante el Señor. O sea, no podemos. El Señor, perdóname porque de verdad he sido negligente. He sido negligente, he estado perdiendo. ¿Cuánto tiempo pasas en línea? ¿A cuántas cuentas sigues? ¿Cuánto tiempo, cómo estás ocupando tu tiempo? Ejerce dominio, es tu llamado, es tu vocación. Ejercer dominio, y es desde la creación. O sea, nada tiene que ver con la caída. El trabajar, el tener hijos, el que ejerzamos dominio no es pan comido, ¿no? Es algo que implica trabajo, y nos esforzamos en la gracia del Señor, porque ahí va a glorificarse el Señor. Ahí es a donde Él se va a glorificar. La pregunta que muchas veces surge en estos temas es, bueno, entonces la mujer no puede trabajar, no puede salir de su hogar. Y ya lo hemos platicado, hay un episodio sobre Proverbios 31 y en fin, tenemos varios sobre eso. Pero la respuesta básica es, la mujer de Proverbios 31 es una mujer que aún también produce y trae dinero, bienes económicos a la casa. Entonces lo que pasa es de que su enfoque está dentro del hogar. Claro que la mujer puede salir a trabajar, sí, si su enfoque 100% y su corazón está volcado a su hogar. Si eso es base, ¿no? Si la mujer, pero fíjate, o sea, puede ser bien raro ahora, porque si la mujer dice, no, es que yo estoy en mi casa todo el tiempo, yo no salgo a trabajar, yo me quedo aquí en mi casa, tengo un negocio en Instagram, ¿no? Pero entonces me la vivo en Instagram literalmente muchísimas horas al día.
pues entonces, ¿de qué sirve? ¿No? Es como si te hubieras ido 8 horas, nada más que estás en tu casa. Entonces tenemos que ser mujeres sabias. Una mujer de la palabra es una mujer que procura crecer, de verdad, pero cuando digo procura es no como un intento fallido, sino procura con toda diligencia, le echa ganas para crecer en la gracia del Señor y crecer en sabiduría. Estoy en la palabra y estudio cómo aplicar la palabra a mi propia vida. Estudio cómo aplicarla, estudio cómo ser más diligente, cómo producir más, cómo es hacer que el gasto se estire un poco más, tener unos buenos menús planeados para de aprovechar la comida y se tire menos comida. Todo eso es muchísimo, es mucho trabajo, mucha organización y es bueno. Eso es ejercer dominio sobre el espacio que el Señor nos ha dado para proveer un lugar en el que nuestro esposo y nuestros hijos y nuestros amigos puedan crecer y puedan recibir el Evangelio. Entonces, de verdad yo las animo muchísimo a que contemplemos esto, ¿no? Contemplemos esto enorme, que es de verdad de tanta misericordia, ¿no? Exacto, alguien está hablando de un ejemplo de profesional, exacto. No, cada quien sabe, pero lo que sí es que no puedes, o sea, en el momento en que estás descuidando a tus hijos, ¿y cómo sabes? Porque nos engañamos, aguas, cuidado, es que nos engañamos a nosotras mismas, bien fácil, podemos engañarnos, podemos decir, no, es que yo lo tengo todo perfecto organizado, y si mis hijos sí son mi prioridad y mi esposo es mi prioridad, ok, pregúntales a ellos, ¿realmente saben que son tu prioridad? Que ve cómo están sus vidas, ¿no? Si siempre estás excusando, por ejemplo, su mal comportamiento, a lo mejor es que les falta límites y disciplina y una mamá que esté presente. Es importante, en uno de los... tenemos que aprender a decir no a esto, ya me iba a desviar a otro tema, pero tenemos que aprender a decir no y sacrificar. A lo mejor va a implicar que vamos a tener que vivir con un salario un poco más chiquito, pero mi hijo se está perdiendo, lo veo que está dudando en su fe o está teniendo estos amigos que no me laten. Y yo tengo que tomar una decisión, nos alcanza con el sueldo de mi esposo, aunque es un poquito menos, pero vale la pena hacer el esfuerzo, con tal de ganarme el corazón de mi hija, o de mi hijo, o de rectificar esta conducta, que yo veo que está insistente, y claramente es porque pues no hay reglas, ¿no? El hogar cada vez hay más difícil establecer reglas y límites, Acuérdense que en la educación de nuestros hijos no se trata nada más de que lleguen ellos a cierto estándar, sino de que amen el estándar. No queremos nada más que lleguen a este estándar, queremos que amen ese estándar. Eso es lo que debemos de orar y pedirle al Señor y hacerlo de tal manera que, o sea, los tienes que disciplinar de tal manera que cuando ellos sean adultos digan, quiero disciplinar a mis hijos de la misma manera que mis papás me disciplinaron. Que asegúrate de eso, o sea, imagínate eso, o sea, que cuando ellos crezcan digan, mis papás, claro, se equivocaron varias veces, claro, no a veces esto o el otro, ¿quién no? Pero de verdad que yo quiero volver a hacerlo de la misma manera que mis papás lo hicieron. Y eso es algo que es una clave. Entonces no nos engañemos a nosotras mismas, tomemos dominio, ejerzamos dominio, no usemos pretextos para, es que no me da tiempo, es que la ropa, es que la lavadora, a lo mejor voy a tener que desaparecerme de las redes sociales por 2 meses en lo que pongo orden, primero en mi persona, disciplina en mi persona, dependiendo muchísimo de la gracia del Señor. Entonces, alguien dice, no entiendo lo que es el estándar. El estándar es lo que Dios determina cómo nos debemos de comportar. O sea, queremos que nuestros hijos lleguen aquí, que se comporten así, bíblicamente, como dice la Biblia que deben de comportarse.
Pero no nada más no somos legalistas en el sentido de, o preocupados nada más por lo externo, o sea, no nada más estamos tratando de que exteriormente lleguen acá, sino que amen llegar aquí, amen llegar a donde Dios quiere que lleguen, ¿no? Entonces, bueno, de verdad es muy sencillo, nada del otro mundo este Credenda Agenda, pero creo que vale la pena recordarlo, ¿no? Creo que nos vale muchísimo la pena recordar y decir, Señor, ayúdame a ejercer dominio, y ahí en donde Dios nos tiene, no tener cuidado, porque ahí en nuestro dominio, en donde Dios nos ha puesto a ejercer dominio, es a donde va a llegar la serpiente y nos va a decir, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho que este es tu dominio? ¿Con qué Dios ha dicho que aquí pues de verdad glorificar a Dios enormemente? ¿Con qué Dios ha dicho que aquí es glorioso estar? ¿No? Y van a revenir todas estas dudas. Entonces digamos, no, me voy a resistir, voy a creerle a Dios. Si no, nada más tenemos, con eso sería suficiente, como era suficiente para Eva, pero tenemos aún inclusive ahora todo el consejo de Dios, exacto. Y claro que es cansado, claro, ¿quién dice que no? Pero ¿quién dijo que no iba a ser cansado? ¿Quién dijo que no iba a ser cansado? Nadie dijo. ¿Quién dijo que no iba a ser cansado? Nadie dijo que no iba a ser cansado. Nadie. El Señor no promete que no va a ser cansado. Promete que nos va a dar las fuerzas necesarias para cumplir la vocación que nos ha dado. ¿Y saben qué? Les voy a dar un tip enorme. No es viernes de cafecito, pero ahí va un tip enorme. Así como ora, ¿no? Le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, ora para que el Señor te ayude para saber cómo estudiar y para pasar bien el examen y todo eso, ¿no? Así le decimos a nuestros hijos. Así nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame, dame ideas, dame creatividad, ayúdame a ser organizada. Te sientas con tu agenda, te sientas con tu presupuesto y dices, Señor, ayúdame. Quiero aprender a hacerlo bien. Y oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a hacerlo bien, porque a veces nada más le pedimos ayuda cuando hay algo súper difícil, un problema súper difícil, pero le tenemos que pedir ayuda también en lo práctico, en lo del día a día. Señor, ayúdame, ¿dónde quedan mejor estas cosas, no? Es necesario que me quede con todo esto. Señor, ayúdame a tomar estas decisiones para tomar dominio de este pedacito de tierra, planeta que me has dado. Para tomar dominio, este mini pedacito del closet, como dice Adi, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo, es mandato desde la creación, Entonces, de verdad, es glorioso. Pidámosle al Señor ayuda. Él es bueno y está listo para ayudarnos. Exacto, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es bueno acostarnos al final del día y decir, estoy cansada, pero fue un día en el que no lo desperdicié, sino gasté mis fuerzas, en el buen sentido de las gasté, las usé, me las acabé, ¿no? Usándolas para el Señor. Y mañana, nuevas misericordias, nueva fuerza, nueva visión, ánimos renovados. Entonces, bueno, mil gracias por escuchar y que el Señor las bendiga. Gracias por compartir, por escuchar, por etiquetar a sus amigas, por sus comentarios. Es la única manera que podemos llegar a más mujeres. Luego nos dicen, es que ¿cómo podemos hacer para que lleguen a más mujeres? Así. Y bueno, mil gracias. Y carga nueva ahora. Exacto. Mil gracias. Dios, lo que nos ha puesto en nuestras manos, nos va a dar la fuerza para cargar. Gracias por todo. Y a la palabra, si no, ni para adelante ni para atrás. Nos quedamos estacionadas y estacionadas es horrible. A la palabra.